¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, realmente para nosotros, para la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia, es un honor tener a una disertante de nuestro querido país, Bolivia. Puntualmente, ella es psicóloga clínica forense, también es docente en psicología jurídica en la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia, y desde hace más de 25 años está trabajando en estos temas que tanto nos interesan, como son la niñez vulnerada, los temas de familia, y todo lo que tiene que ver no solamente con el área judicial, sino también con el área particular. Así que este día realmente felices de presentarles a Tania Aramburu, que ya es asociada también de la AMPIONAF, y desde ahora en adelante también va a colaborar para que Bolivia se integre desde todos los estamentos, incluso me está diciendo abogados, docentes que están interesados, y para que realmente podamos ser una Latinoamérica unida en las prácticas y en la lucha por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Tania, tienes la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer a la doctora Fontemachi por la posibilidad de poder dirigirme a ustedes y sobre todo tratar de contar un poco las experiencias y cómo se va dando esta problemática y este trabajo con problemas de la niñez, niños, niñas y adolescentes, y sobre todo relacionado en el área penal. O sea, yo he trabajado muchos años en las cárceles y después he trabajado en una institución que recibe a niños, sobre todo en hogares sustitutos y con problemas familiares y también víctimas de delito. Actualmente soy docente, como dijo la doctora, y esa es una forma de poder tener en contacto con el campo jurídico, y es por eso que me derivan casos, ¿no? Que llegan a mi consultorio por problemáticas en realidad en el área de familia y en el área penal sobre todo, y ahora están llegando muchos casos del juzgado de la niñez donde hay conflictos entre el padre y la madre, ellos ya están separados, pero no se ponen de acuerdo, ¿no? Y el que tienen las consecuencias es el niño, y por eso me derivan esos casos, ya no para que haga pericia ni abordaje, sino para que directamente tenga un tratamiento. Esto es lo que piden los jueces. Pero aquí hay una dificultad, porque si bien hay una orden judicial para que el niño pueda recibir tratamiento, uno de los padres, que generalmente es el que está a cargo del niño, no aparece. O sea, directamente no obedece la orden judicial. Entonces, por eso es este año, sobre todo, que se está tratando de ver cómo se puede hacer. Yo les digo a las jueces, y si no aceptan, tampoco se puede obligar, pero es un obstáculo, ¿no? Que los padres prefieren no ayudar en este caso a los niños y los siguen tomando en parte como objeto. Entonces el objetivo en realidad en estos breves minutos es dar a conocer las consecuencias subjetivas, psicológicas y legales que pueden presentarse en los niños, niñas y adolescentes, no solo por el delito, sino por el tipo de intervención de los funcionarios en casos de delitos cometidos contra esta población. Actualmente, los profesionales que no trabajamos en instituciones no podemos realizar abordajes psicológicos, a participar en las declaraciones o testimonios, tampoco podemos realizar pericias psicológicas a los niños, a las niñas y adolescentes, porque las autoridades consideran que esta evaluación sería una forma de revictimización. Esas funciones son realizadas por los psicólogos del IDIF, Instituto de Investigación Forense, que trabaja exclusivamente en la elaboración de pericias, también por las defensorías de niño, niña y adolescente, que tienen la función de recibir la denuncia y presentar un informe preliminar de la víctima del delito. Estas instituciones realizan sus actividades sin realizar un seguimiento, un acompañamiento a la víctima,
ya que son muy pocos profesionales para una población muy grande. Es por esta razón que en muchos casos colaboran en sus funciones otras organizaciones privadas, como por ejemplo la Fundación de una Brisa de Esperanza. Las pericias psicológicas demoran muchas veces 3, incluso 4 meses para su presentación, y el número de entrevistas también es reducida a 1 o 2 veces, siendo una de las dificultades para una adecuada investigación o trabajo. En la normativa, las defensorías cuentan con equipos interdisciplinarios, abogados, psicólogos y trabajadores sociales, que son los encargados de realizar un informe preliminar. Este informe se convierte en la prueba fundamental en la investigación y en el juicio. En la práctica, dicho informe no cumple la función determinada por el protocolo teórico de las defensorías. En este protocolo se sostiene que la víctima debe ser acompañada, o sea, el proceso es un acompañamiento por el psicólogo o por el trabajador social desde el inicio, donde se debe acompañar al niño o al adolescente, al médico, a la declaración y el momento que él necesita. Esto es lo que sostiene el protocolo. Pero, sin embargo, esto no se realiza, ¿no? Solamente, y es importante porque la víctima debe sentirse acompañada, estuvo sola durante el delito, después no se animaba a hablar, y entonces sí requiere un acompañamiento, pero no se lo hace. Entonces, el informe preliminar debía ser más o menos como el informe que presenta la policía, que debe determinar los hechos y las actividades que se realizaron, o también describir cuál es el estado en el que se encontraban las víctimas. Pero esto, como dije, no se hace, ¿no? Los psicólogos de la Defensoría hacen esta declaración, es decir, reciben a la víctima y lo único que hacen es interrogar acerca del hecho. La entrevista dura el tiempo que lleva la víctima en relatar el delito. Se toman los datos generales y algunas veces se le pide que elabore un dibujo de la figura humana. A partir de esta entrevista, el psicólogo remite el informe preliminar, que consiste en esa transcripción del relato de la víctima. Y el profesional concluye que sí hubo delito, o sea, se anticipa y ya da como una sentencia. Y además sostiene que el niño requiere tratamiento psicológico por la victimización, ¿no? Y en algunos casos el profesional incluso afirma que no hubo elementos que den cuenta de la existencia de un delito. Entonces, en la práctica podemos observar que muchos operadores judiciales parten de este informe sucinto como el elemento fundamental para dictar la sentencia. Este informe preliminar es más valorado que la misma declaración de la víctima. La víctima de delitos tiene que presentarse a declarar ante el fiscal, luego de estar con el psicólogo de la Defensoría. Las declaraciones de los niños, niñas y adolescentes tienen que realizarse necesariamente con la presencia del psicólogo de las defensorías. Pero los fiscales son los que preguntan directamente, son preguntas muchas veces con cierta perversidad, y los psicólogos se quedan callados, no intervienen, simplemente consideran que su participación es presencial, o sea, no toman en cuenta cuál es la función del psicólogo, del testimonio, que es distinta, ¿no? Que requiere realmente una participación activa y un proteger al niño y al adolescente, y sobre todo
viabilizar que la declaración sea lo más cercana posible a los hechos. El niño, niña y adolescente, luego de contar lo sucedido al psicólogo de la Defensoría y al fiscal, tiene que contar nuevamente los sucesos al psicólogo del IDIF, quien tiene que realizar la pericia psicológica. Para dicho objetivo, los psicólogos entrevistan 1 o 2 veces a la víctima y le solicitan que cuente nuevamente lo sucedido. Y quizás le preguntan algunas cosas que quedaron sin estar esclarecidas. Transcriben las entrevistas que tuvieron con la madre o con el tutor o la tutora y muchas veces sus informes se basan en ese relato y en algunos protocolos o guías de preguntas. Es decir, no realizan la pericia correspondiente. Posteriormente, el niño tiene que volver a declarar. Ya vamos por la 4ª declaración. En el juicio oral, que muchas veces se efectivizan en 3 o hasta 4 años después del delito. Si bien las leyes protegen al niño y determinan que el declarar varias veces es un proceso de revictimización, los abogados de la víctima y los funcionarios de la Fiscalía solicitan que se vuelva a declarar. Y en los pasillos se puede ver cómo se los prepara, ¿no? Incluso los psicólogos, hasta antes de entrar al juicio, los fiscales les dicen: lloren, griten, tírense al suelo, exageren, digan que no pueden ni hablar por lo que les ha pasado, ¿no? Incluso hay a veces puede ser que la muchacha ha sido abusada, digamos, a los 13 años y tiene que ir a declarar a los 16 o 17, a veces aparece como un niño, o sea, ya hizo su vida, pero tiene que declarar como le han dicho, ya la posición no es la misma, ¿no? Porque ya de ser más chiquilla, allá ser una mujer, digamos, madre, la percepción cambia, pero los abogados la hacen declarar de una manera particular. Entonces, esa es un poco la referencia para que se entienda cómo se trabaja realmente en nuestro medio y cuáles son las consecuencias. Las consecuencias, bueno, esto yo veo porque yo actualmente estoy trabajando mucho como técnica consultora, entonces tengo que evaluar estas pericias y por eso es que puedo ver todas estas dificultades que hay. Entonces las consecuencias de esta forma de abordar a la víctima pueden ser jurídicas y también psicológicas, ¿no? Jurídicas porque entorpece la investigación sobre la verdad histórica de los hechos y una pericia mal elaborada puede ser rechazada o descalificada por un técnico consultor, perjudicando a la víctima porque una pericia psicológica se constituye en muchos casos, y sobre todo en el caso de violación, en una prueba determinante en el juicio. Cuando las pericias se reducen a la declaración y no describen lo que realmente le sucede al niño, puede entrar muchas veces en contradicción a la declaración realizada por el niño ante el fiscal y juez, y es un elemento fundamental para el abogado defensor del autor, porque afirman de esta manera que la víctima miente. En cuanto las pericias psicológicas pueden ser anuladas o perder la validez o credibilidad por la intervención de un técnico consultor. ¿Por qué sucede esto? Los informes periciales no siguen los protocolos de las instituciones. O sea, eso es lo que quiero aclarar, ¿no? Las leyes en las instituciones están muy bien formalizadas, están en las leyes, se dice qué es lo que se tiene que hacer, pero no se cumple, ¿no? Muchos funcionarios incluso no conocen de la existencia de estos protocolos. Y se sorprenden cuando en un juicio se le dice, pero esto es lo que usted tenía que hacer. Los informes
periciales no siguen los protocolos de las instituciones, no permiten que el niño o el adolescente subjetivice los hechos, es decir, que no permiten que las víctimas puedan expresar qué es lo que realmente pasó por su mente, cuál era el temor más grande, cuáles son los elementos del delito que lo dañó, o sea, cómo lo significó eso. Ni elabora la situación a su manera, porque como podemos ver, sí, un delito es una situación traumática, pero en ese suceso hay algo específico que le provoca mucho más miedo que otra cosa. Por ejemplo, las palabras que dijo, la amenaza de muerte, o el temor a morir, o que algo, pero que pasa por su propia particularidad y subjetividad. Entonces, en una pericia lo que se intenta es que el niño pueda hablar de estos miedos, más que relatar, contar qué era lo que pensaba, qué era lo que hizo después. Lo más importante, entonces, es determinar qué es lo que en el niño se modificó. Para nosotros es importante determinar en estas pericias que un antes y un después, ¿no? Es decir, cómo era el niño antes del delito y qué sucede después de este, qué tipos de conductas son modificadas, qué tipo de preocupaciones tiene ahora que no tenía antes. Entonces es necesario identificar las cosas que el niño dejó de hacer, las modificaciones en su conducta a partir del delito. Determinar la forma en que cada uno encuentra para poder hacer soportable lo insoportable del trauma. Es necesario visualizar los intentos que realizó la víctima de contar y de hablar con alguien sobre lo sucedido, o ver en qué momento, por qué en determinado momento la madre que escuchó lo que el niño contó no hizo nada, o también intentar indagar cuáles eran los temores que le impedían hablar de eso. Porque a veces pasan años y el niño no cuenta. Entonces, ¿qué era lo que realmente sucedió? ¿Por qué le pasó eso? Pero para poder hablar estas cosas necesitamos un ambiente particular, una transferencia adecuada, donde realmente el niño no se siente investigado, sino que se sienta en confianza de poder realmente sacar lo que tuvo que callar, o sea, me refiero a su angustia, no a relatar el hecho. En la evaluación es necesario determinar cómo el niño, niña o adolescente elabora ese proceso, ver e identificar si los cambios son producto de la denuncia o más bien son productos del delito, ¿no? Eso también es importante porque muchas veces han pasado años sin hablar y el momento que habla y hay la denuncia y todo el proceso, todos los cambios familiares a veces le afectan de una manera particular y más escalante que a veces el mismo hecho. Las consecuencias subjetivas se dan porque la víctima, el niño, niña o adolescente, se convierte precisamente en objeto de investigación. No hay acompañamiento, no hay acompañamiento a la revisión médica y realmente lo dejan solos en su sufrimiento. El niño que es víctima de un delito es revictimizado porque tiene que contar varias veces lo sucedido. No le permiten utilizar los mecanismos de defensa que le permiten enfrentar la situación. Al contar, tiene que llevar a la conciencia nuevamente los momentos que fueron traumáticos. No puede historizar lo sucedido. El niño y adolescente se siente muy culpable por el delito.
Muchas veces él se siente responsable del hecho o son los adultos que lo culpan, sobre todo las madres que con frecuencia prefieren defender al autor. Como profesional independiente, me derivan casos para que realice evaluación de informes como técnica consultora o me derivan casos para que realice tratamientos psicológicos a aquellos niños que fueron víctimas de delitos y que se encuentran en crisis. Estos casos son solicitados generalmente por los abogados de parte. En estos casos se hace un acompañamiento a la víctima, que generalmente ya pasó por los informes psicológicos en las diferentes instituciones. Y muchas veces el resultado de dichos informes es lo que provoca la angustia y la desestabilización. En casos abordados, los niños y adolescentes tuvieron pensamientos suicidas, en algunos casos intentaron quitarse la vida. En estos casos en los cuales yo atiendo, a veces los jueces piden informes que den cuenta del tratamiento psicológico. En otros, la justicia ya no interviene. Entonces la pregunta es, ¿qué conduce a los niños y adolescentes a querer quitarse la vida? ¿Es el hecho de haber sido violentada el único elemento que puede producir esa reacción? En los casos de los adolescentes que han sido violentados, se sienten muy solos, ya que además de haber sido abusados, su palabra es puesta en duda. Sienten que los profesionales no les creen y por eso intentan, en muchos casos, quitarse la vida o porque la familia ha reaccionado de manera que no lo esperaba. Por ejemplo, la madre que prefiere apoyar al agresor y no a la víctima. Esto, por ejemplo, yo veía mucho cuando trabajaba en la corte, en el juzgado de vigilancia. De pronto las madres las traían a las niñas, más o menos tirándole de los cabellos para decir, por favor, tienen que sacarlo a mi marido de la cárcel porque nadie ya me mantiene, y ella por enojada ha mentido, ¿no? Incluso les hacen decir estas cosas. Para un poco entender esto, si se me permite, he traído dos ejemplos con los que yo he intervenido. Uno es una muchacha adolescente que va a la casa de unos compañeros de colegio y estaban intentando beber y ella toma una cerveza y no se acuerda más. Al día siguiente se despierta y ella sí estaba vestida, pero los compañeros estaban desnudos en una cama y habían dos en el suelo. Cuando pregunta qué ha pasado, qué me han hecho, le dice, no te hemos hecho nada, andate. Pero cuando ella se levanta y quiere caminar, le dolía todo y se sentía rara, se va a bañar, se va a su casa y se da cuenta que pasaban cosas como por ejemplo su ropa interior muy mojada y puesta al revés, ¿no? Y su pantalón sin botón. Entonces ella dice, no, y me duele, aquí han hecho algo. Lo llama al más amigo y le dice, yo no fui. Ah, entonces han hecho algo. Llama al otro, no, fue él. Y ella va a hacer la denuncia y evidentemente le hacen la evaluación médica y encuentran que sí fue violada por varios. Cuando le toman la declaración y pasa por la evaluación de la psicóloga del IDIF y la psicóloga del IDIF sostiene que ella estaba exagerando todo
que al haber estado bajo el efecto de pastillas que la sedaron, ella no vivió ninguna situación traumática porque estaba inconsciente. Entonces, que lo que ahora ella quería era llamar la atención. Esta muchacha lee ese informe e intenta suicidarse, ¿no? Y es ahí donde la madre se asusta, la abogada se asusta y por eso me la derivan. Entonces, en realidad ella decía, además de haber pasado por ese momento, todavía me ponen como una mentirosa, ¿no? Entonces, con ella había que primero tratar de que encuentre algo para aferrarla a la vida, porque realmente fue muy, muy difícil. Ella se caía y se caía en el sentido de que no quería ya saber nada de nada. Y la abogada me dice, si usted puede sacarla adelante y después llegamos a un momento donde ella puede enfrentar, volvemos a empezar todo, y porque esto no se puede quedar así. Entonces eso era importante, trabajar con ella, que ella se sienta realmente bajo transferencia, que se crea en ella, que se apoye. Y además de este informe eh, que tiene ese efecto en ella, a ella le angustiaba mucho en solo hecho de pensar qué es lo que le habían hecho, ¿no? Decía, he sido como una cosa que han jugado conmigo, no sé qué me han hecho, yo me puedo imaginar todo e incluso podían haberme matado, ¿no? Ese era su gran dolor. Entonces, yo he trabajado como medio año con ella y ya después le dije la importancia que tenía, ¿no?, de volver a iniciar el proceso, que la abogada estaba dispuesta, y lo hicieron. Los padres de los muchachos tenían cierto poder, pero la abogada trabajó y con los informes donde se demostraba la crisis y que incluso ella pudo haber perdido la vida por tanto por el caso, por la violación, como por no haber sido atendida adecuadamente. Se toma esto y al final llegan a detener y enjuiciar a 3 de los muchachos, ¿no? Esa es la importancia también de poder trabajar desde afuera como, eh, como psicóloga clínica, pero directamente metida en el tema jurídico. Y vemos el compromiso también que tenía la abogada. Ya un poco sintetizando, también lo importante aquí era ver qué miedos le quedaban a ella, ¿no? Y decía, pero yo quería todavía tener como mi príncipe azul, yo quería otro tipo de pareja, ahora no me van a querer, no voy a poder ser madre. O sea, realmente unos temores muy, muy grandes a qué era lo que iba a suceder a partir de ese momento. Y esas cosas son propias de la presencia del psicólogo. O sea, porque a los abogados evidentemente les interesa, pero tienen que saber cuáles son las consecuencias del hecho. Pero el otro abordaje es absolutamente clínico. En el otro caso, este caso yo lo trabajé en una institución, porque cuando yo hacía especialidad en clínica psicoanalítica institucional, trabajé en este hogar de menores, pero pedí que por favor no hiciera pericia, sino que solamente hiciera atención a los niños. Y se trataba de una niñita de 9 años que fue violada, pues esa niñita, perdón, vivía con sus padres y con la familia paterna. Y en esa casa vivían tíos, primos, o sea, una familia grande. Ella fue violada por 2 primos más grandes, uno de 20, otro de 18, y un tío. Y
bueno, mientras uno violaba, el otro se hacía la burla, era una situación muy, muy delicada y fea. Y no fue una vez, fueron varias veces. Y la madre, la niña le cuenta a la madre, y la madre la riñe y le dice que lo único que ella iba a provocar era que tuviera líos con su suegra y que ella no quería saber de eso. Le dice al padre y el padre le dice exactamente lo mismo. Entonces, esta niña un día aprovecha en la casa de la abuela materna, estaban vecinas de la abuela, y a una de ellas le dice, nadie me escucha, ¿será que usted me puede escuchar? Y le cuenta. Entonces la amiga de la abuelita va y le cuenta, y le dice, tienes que hacer algo. Entonces la abuela va y dice, está pasando esto. Y más bien los padres reaccionan muy mal y dicen, no vamos a hacer nada. Y dicen, bueno, no quieren hacer nada y yo me la llevo. Y más bien ahí la señora se puso firme, se la llevó y ella hizo la denuncia. Pero bueno, estos padres en ese caso un poco estaban ayudando más bien a que los autores del delito se escapen. Y el problema en este caso fue que la abuela en un momento dado se cansó y quería internarla en un hogar sustituto, ¿no? Y en ese momento personalmente se dijo que eso no podía ser y que la niña necesitaba un lugar, necesitaba un apoyo y que no se la podía dejar y que más bien ella iba a entrar en conflictos por hacer eso. Entonces la niña empieza a ir conmigo y la abuela se quejaba porque no quería comer. O sea, era chica, no se iba a suicidar, pero no quería comer, no quería nada, ¿no? Apenas tomaba agua y se tiraba todo el tiempo al suelo, que tenía comportamientos de perro, y sí, de rato en rato iba a comer como el perro, ¿no? O sea, si no le tiraba el pan al suelo, no comía. Si no era la comida del perro, no comía. O sea, realmente ella se puso en esa posición de no tener un lugar, entonces y sentirse como un animal. Eh, en ese momento, como habían logrado escaparse los autores, lo importante ahí era ver cómo se la podía rescatar a esta niñita. Y bueno, empiezo a trabajar, como era una institución, era un consultorio grande y todo el mundo entraba, entonces yo exigí que me respetaran un espacio, que mientras ella estaba, nadie entraba, ¿no? Incluso la abuela, nadie entraba. Y ella empezó poco a poco, primero a dibujar, no hablaba. Y los dibujos me decían, son para ti, y me dejaba en un lugar. O jugaba con plastilina y también sus pequeños trabajos me los dejaba en un lugar que ella elegía. Cuando volvía a los días, ella verificaba si esas dos cosas estaban tal cual y en el lugar que él había dejado. Y yo le decía, tú tienes un espacio aquí, eso es tu espacio, nadie te lo va a tocar. Aquí tú puedes venir a hablar, ¿no? Entonces la niña empezó a comer, empezó a trabajar casi todo un año con ella, ¿no? Bueno, ahí no hubo consecuencias jurídicas porque ya no habían autores. Y después legalmente ya, y como era la institución, los abogados no se hicieron cargo, pero sí tuvo efectos subjetivos, ¿no? Bueno, eso era lo que quería un poco contar, un trabajo que es externo, pero que a la vez está muy relacionado con lo que son los juicios, ¿no? Es eso, doctora.
Hola, ¿cómo estás? Sí, Realmente conmovedor todo lo que nos estás contando, querida Tania. Me parece que es tan fundamental esta, digamos, capacitación interdisciplinaria, ¿no? Que en estos casos sería salvaguardar los derechos de estas niñas y niños que son abusados, que es el peor delito que podemos contar. Yo creo que es casi peor que la muerte, porque tienen que vivir con eso. Y lo que nos contabas también de la falta, a lo mejor, de empatía en cuanto a las investigaciones, en cuanto a los exámenes, en cuanto a las evaluaciones, las nuevas técnicas que cada día estamos tratando de superar, porque es algo que también mucho vemos en esta asociación, ¿no? Cuando hacemos las capacitaciones, que realmente todo se va superando hasta el momento con la cámara GESEL, si no una oficina, si no un video, si no tiene que estar presente quién. O sea, estamos todos los días tratando de investigar y de elaborar la posibilidad de que cada día nos cuidemos más, ¿no? Y por eso me parece tan interesante lo que nos estás contando y puntualmente esto, ¿no? De saber a veces lo que dicen las normas internacionales, la protección de la víctima, de los niños testigos de delito, UNICEF, que nos está dando siempre consejos y nos está dando también esa posibilidad de su normativa y sus protocolos. Y bueno, ¿cómo hacemos para que ese derecho sea una realidad, ¿no? Nosotros siempre hablamos de esto, del discurso a las prácticas, y realmente eso es lo que tratamos de transmitir, y para nosotros es invalorable lo que nos estás contando, porque es una realidad que no solamente tiene una, quizá una parte de Bolivia, un lugar, sino también muchos lugares de Latinoamérica. sí, yo creo que sí, ¿no? Y un poco también hace la orientación, porque si bien yo trabajo en el campo jurídico, pero tengo una formación psicoanalítica. Entonces, ya en el discurso sí es la víctima, pero frente a uno no es, o sea, es el sujeto que tiene su angustia y que hay que Totalmente. escucharlo, ¿no? Totalmente, tenemos que ver a la persona y no quizás estigmatizarlo o ponerle una carátula, como dices, pero ¿por qué yo hablo de víctima en general? Porque creo que todos somos víctimas de esta situación de falta de empatía y de falta de reconocimiento en el otro a un ser humano, ¿sí? Que está sufriendo, y cómo hacemos para que no vuelva a pasar por lo mismo, porque una de las cuestiones también es, hoy fue abusada. Primero, ¿cuánto habrá sufrido para que esta situación llegue a la luz? Y luego, cuando llega a la luz, ¿cuánto tiene que sufrir para que la víctima o la persona, o como te digo, el infractor, bueno, se llegue nuevamente a un equilibrio a través de un juicio y de una sanción por ahí, ¿no? Que tampoco no nos va a traer, pero bueno, por lo menos ir viendo, y también trabajamos cómo se trabaja con esta cultura o con este tipo, ¿no es cierto?, de personas que tienen también sus problemas graves cuando son pedófilos, como se les llama, ¿no? Pederastras, y ya llegan a la acción. Y bueno, cómo también trabajamos para que no se vuelva a cometer este tipo de delito, que también en algunas culturas algunas veces se naturaliza. O sea, Sí, ¿se justifica o no? sí, Y sí, tenemos que luchar contra todos esos estereotipos y contra todos esos prejuicios, y realmente qué importante que es que veas a la persona y ver cómo trabajamos con esa persona. Sobre todo la dimensión de cuánto es lo que ha sufrido por esto que le ha pasado. claro, claro, porque quizás, y a mí me parecía importante recalcar, por eso yo traigo estos dos ejemplos, hay muchos, pero estos dos ejemplos que permiten en el caso visualizar cuáles son las consecuencias, ¿no? Porque uno dice, las consecuencias pueden ser jurídicas, no, pero una mala intervención puede llegar a un suicidio. Eh, Exactamente. Hemos tenido casos de adolescentes que no han sido creídos, o que se han sido víctimas de situaciones terribles y no encuentran que los escuche. Por ahí nosotros siempre hablamos en nuestra querida asociación del tema de la escucha. ¿Cuántas veces no le creemos al niño o a la niña que nos cuenta una situación de estas? ¿Cuántas veces después la sometemos a un montón de, incluso hasta, como tú dices bien, estudios que capaz que no son los adecuados para esa situación? Y luego no tenemos prueba, y sigue la persona caminando por la calle impune, y el niño ha sufrido lo que sufrió, más decirlo, más que no le crean, más que quizá después no haya un tratamiento o un acompañamiento adecuado. sí, es un tema muy delicado. Así que me parece tan importante lo que sería visibilizar todas estas cosas, ¿no?
y desde todos tus conocimientos, como tú dices, lo ves como sujeto, desde el psicoanálisis, desde tu formación, y también, ¿no es cierto?, que lo ves de otro lugar, porque tú estás como particular viendo todo esto y también hay peritos públicos, como me dices. Sí. Y el enfoque a veces, ¿no?, es diferente. Sí. Yo creo que también tiene que ver con la cantidad, no sé el tema de recurso humano en Bolivia, pero también a veces tiene que ver con la cantidad de trabajo que tienen, y yo a veces veo los estudios y son como calcos uno de otro, ¿no? No, es mucho. Y en el IDIF, en el Instituto de Forense, no llegan a 3 psicólogos. Ese también es un tema importante de política pública que tenemos que tratar de que se visibilice esta necesidad de protección, porque no es solamente hablar de la protección del interés superior, de todos los derechos que nos traslada la Convención de no ser abusado, de ser escuchado. ¿Y qué pasa con los recursos para estas actividades? Exactamente. Y además, bueno, quizás también es un problema político, ¿no? Porque cómo y quiénes son los que están en estas instituciones. Por ejemplo, los operadores jurídicos son gente joven, puesta el año pasado antes de que haya las elecciones que fueron anuladas, ¿no? Entonces, uno dice, ay, ¿cómo entra? O sea, no es solo la cantidad, ¿no? ¿Cómo la experticia, es que es tan importante este tema que has tocado, Tania, la verdad que muchos ingresan a estos cargos por acomodos, no por concursos como deberían y con la experiencia. ¿Y qué daño se hace? Porque ellos solucionan su tema de sueldo económico, pero ¿con cuánta gente tienen que trabajar? Nosotros también luchamos en ese sentido y hay ponencias, ya hay nuestras conclusiones en algunos congresos de hablar del concurso para acceder a los cargos. Y de que no sea algo político, sino que sea algo de mérito, la meritocracia que se llama, si el mérito, tú dices, bueno, hice mi máster, hice mi doctorado, con mucho sacrificio, porque cuesta dinero, cuesta tiempo, fines de semana, totalmente, yo los he hecho también en casa, estudiando, y después el que va a hacer la evaluación es alguien que no tiene experiencia, y cuánto daño hace sobre todo en este tipo de estudios. Sí. Yo he visto también y he sido crítica en algunos casos donde niñitas han dado una habitación con 2 profesionales varones, que le digo, te tocó acá, te tocó acá. Yo digo, es una niña. ¿Cómo puede ser que esta persona que se le está pagando un sueldo, que tiene que tener la capacitación y la experticia y la sensibilidad, esté preguntando de esta manera? Y después la niña no quiso hablar, va libre imputado. Claro, porque tampoco sabemos cómo hablar con ella para que nos diga lo que nos tiene que decir. Claro, claro, es así, ¿no? Y además aquí hay otro problema con esto de las defensorías que han descentralizado, es decir, que están en oficinas en diferentes lugares y, por ejemplo, yo fui con una muchacha que llegó llorando, pegada, que se tuvo que escapar porque el marido la pegó, pero no pudo escaparse con el niño. El niño tenía 2 años y medio. Entonces ella era la preocupación y vivía muy lejos del centro, más o menos 2 horas, que para aquí es mucho eso. Yo fui con ella a la oficina más céntrica y dije, tenemos rescate del niño, o sea, hay que traerlo al niño ya, porque se ha quedado como padre violento. Y dijeron, ¿dónde vives? Ni preguntaron qué se llama, qué pasó, ¿dónde vives? En la zona sur. Vaya ahí. No, pero no van a ir a rescatar al no, que vaya ahí. Hemos ido a las 8:30. A las 3 de la tarde recién han ido a rescatar al niño. Lo podía haber matado. Qué daño, Tania. Por eso es tan importante visibilizar esto. Yo te agradezco muchísimo y espero poder seguir contando con esto, con estas charlas tan importantes y que seguiremos haciendo nuestra asociación para visibilizar estos temas y cuenta con todo nuestro apoyo y nuestra compañía también como Asociación de la Sociedad Latinoamericana para realmente tratar de cambiar estas realidades. Así que bueno, yo te agradezco muchísimo y estamos en contacto, seguimos en contacto con todas las personas de Arampionaf, aquellas que han concurrido a este 12 Congreso y en esta modalidad sincrónica que nos permite esto, ¿no? Escucharnos
y tratar de ver cómo hacemos para superar, para ayudarnos, para acompañarnos y apoyarnos en esta lucha. Es importante, porque si no, uno también se siente solo. No, Muchísimas no estás más gracias. sola, Tania. Ya no estás sola y no estamos solos, realmente. Sufrimos mucho aquellas personas que estamos en estos temas cuando sentimos que la lucha por ahí es una utopía. Pero bueno, hay un poeta uruguayo que dice que las utopías no sirven para eso, ¿no? Para seguir caminando detrás de ellas, y nuestra utopía es defender los derechos y cambiar las prácticas. Así que yo te agradezco muchísimo, Tania, y vamos a seguir en comunicación contigo. Muchas gracias, muy contenta nuevamente. Y Si un quieres decirnos abrazo más. después tu mail, por si alguna de las personas que están escuchando quiere saberlo, igual estaría... Ah, bien, es un poco largo, pero es Aramburo Tania Guerrero 658 gmail.com. Buenísimo. Igual lo tendremos nuestra asociación registrado, pero está bueno también saberlo ahora. Muchísimas gracias, Tania, nos estamos viendo. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por tu colaboración, muchísimas gracias. A ustedes. Un abrazo fuerte a ti y a Hilda Marchori, que fue la que te trajo. Un Sí, reconocimiento fuerte a mi querida Hilda. sí, no me contesto, pero ella va a estar, ¿no? En el Congreso. Leira va a estar en el Congreso y tú también, y estaremos todos ahí. El día Perfecto. 14, bueno, estamos ahí. 14 tenemos nuestro foro, y el día, ya ahora, el 15, 16, 17, y junto con esta parte asincrónica, la parte sincrónica. Así que muchísimas gracias. Nos estamos viendo entonces. Gracias. Buenas Gracias. noches.